Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Aquí desde la Ciudad de México, la ciudad de los sabores intensos, respondemos las preguntas más picantes, esas preguntas que siempre le querías preguntar al rabino y te da vergüenza, te da miedo, los temas controversiales, episodios que todavía hemos sacado donde la gente dice, wow, no puedo creer estos temas y no sabía que era así. De eso se trata este espacio. Así que todas esas preguntas, esas dudas, eso que te llama la atención, envíanos la pregunta y de aquí nos vamos a encargar de contestar cada una de esas preguntas. Así que no olvides dejar tus comentarios a lo largo de todo este episodio con todas tus preguntas y no olvides, por sobre todas las cosas, suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Cada vez que sale uno nuevo se aparece esa campanita roja que te dice hay un nuevo picante para ti. Así que suscríbete al canal, mándanos tus preguntas y prepárate para un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Muy bien, como hacemos en cada episodio al comienzo, vamos a comer un poquito de picante sobre un tema que es picante. Es un tema realmente que yo lo vivo a diario, incluso de mi llegada a México particularmente, porque es las costumbres o los lugares. Y quiero que me dejes tus comentarios sobre el título que ya habrás visto, que es esto de si se puede saludar con un beso, si se puede dar la mano, si se puede abrazar a personas del sexo opuesto, según la tradición judía, que no son la esposa de uno. De eso vamos a lidiar y dejo la pregunta, mientras tanto yo como el picante, para que vayas pensando estas ideas, qué piensas que se puede o que no sobre este tema y si lo has visto y cómo te sientes con eso. Y mientras tanto, mientras me escribes tus sensaciones, tus pensamientos sobre lo que crees al respecto, yo me como este picante para prepararme para esta nueva pregunta. Mm. Mm. Es increíble, voy a decir siempre lo mismo, pero uno no termina de acostumbrarse. Quiero contarles que esto que ya he presentado me pasa aquí a menudo. El otro día me pasó, una persona se acerca y me presentan, es el rabino, y esta señora ve que yo me acerco, le doy la mano, o a veces saludo con un abrazo, un beso, y la persona se queda como así, en shock, como el rabino. Ah, dice, seguramente porque es un rabino moderno. Y yo le respondo, ¿no? Bueno, cualquier rabino que está vivo hoy, o cualquier rabino de los últimos 100 años, básicamente es un rabino de la modernidad. No se trata de ser moderno o no moderno en esta cuestión, se trata de una pregunta puntual que es la que vamos a abordar, y la quiero presentar como me la han preguntado porque es mucho más sutil. Bajamos el picante con un poco de agua. Rav Diego, hoy en día la mayoría de los judíos aceptan como normal y obvio en el mundo jaredí, este es el mundo más, como se diría, ultraortodoxo judío, y hasta cierto punto en el mundo ortodoxo moderno, es decir, un poco más abierto que el mundo jaredí, que está totalmente prohibido que un hombre judío toque a una mujer en absoluto, o sea, más que no es su esposa, digamos, incluyendo un apretón de manos. He escuchado incluso sobre hombres que no miran a los ojos a las mujeres, que no sean sus esposas cuando les hablan. Yo, por ejemplo, me dice, cambié pañales, le di besos y abrazos al hijo de mi mejor amiga toda su vida. Ahora tengo 76 años y él, que ya es un señor, se ha vuelto más observante en los últimos años y ahora no me saluda más que con un hola, así desde lejos. Me siento dolida, que ya no me saluda con el mismo afecto y como si no me conociera. Dice que su rabino le dijo que así es como debe conducirse. La pregunta ¿es verdad esto? ¿La Torá lo prohíbe? Excelente pregunta. Nos vamos a meter en un tema que se llama en hebreo shomer negiah, aquellos que observan el no tocar. Lo habrán visto seguramente y muchos piensan que sí es así, y sin embargo vamos a debatirlo, analizarlo y explorarlo, si es que claramente esto tiene una base halájica, si es que está establecido desde la halajá y que es una obligación o otra cosa. Para contestar esta pregunta vamos a utilizar una respuesta que escribió mi maestro, el Rav David Golinkin. Lo he nombrado muchas veces en toda esta serie que hemos hecho porque el Rav Golinkin es realmente uno de los poskim, de los legisladores más importantes del movimiento masortí, el movimiento conservador en la modernidad. Es un rabino que además tiene una erudición extraordinaria y por sobre todas las cosas es una excelente persona. Es una persona que yo le escribo y automáticamente me responde cada pregunta por mail y me trae fuentes sobre cada tema. Y él ha escrito una respuesta sobre esto y sobre esta exploración que ha hecho porque realmente atraviesa todas las fuentes y todas las distintas materiales que hay sobre el tema, llega a una conclusión, nos presenta y nos da una base para construir este tema. Recordemos, como hacemos siempre, como dijimos en el episodio anterior, la tradición judía se basa en una especie de pirámide invertida, donde aquí abajo está la Torá, y siempre hacemos lo mismo. Vamos a nivel histórico en la evolución de la aparición de los textos a través de la historia.
La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, son el punto más bajo, el punto más autoritativo. Cuanto más abajo está un texto, más autorización tiene y más peso tiene sobre lo que le sigue. Entonces, aquí está la Torá, después tenemos la Biblia, vamos a movernos a la Mishnah, la Gemara, las obras de los rabinos. Para esto, mejor entenderlo, vean el capítulo que hicimos sobre los conversos, donde hice una explicación sobre cada uno de estos niveles o estrata para entenderlo, pero siempre vemos a nivel histórico y en desarrollo para comprender cómo nos movemos. Entonces, el Rav Golinkin comienza su introducción con algo muy personal. Él dice: en la década de 1960 asistí a una escuela ortodoxa moderna en Washington durante 9 años. Por lo que recuerdo, nunca discutieron este tema en absoluto. Cuando hice Aliyá en 1972 y estudié en una yeshiva en Jerusalén, durante el primer año comencé a escuchar de estos estudiantes que eran Shombrei Negiá, aquellos que observaban la Negiá, el no tocar a otras mujeres. Desde entonces, esta prohibición, lo pone entre comillas, sigue extendiéndose cada vez más. En el mundo moderno cada vez tenemos más extremismos en casi todas las áreas. Es una respuesta básicamente, meto un paréntesis sociológico acá, una respuesta básicamente a la globalización y con todo que se vuelve muy homogéneo y todos consumimos las mismas marcas. Es producto de que haya surgido mucho el individualismo también entre otros planos y aquellos que quieren posicionarse como diferente a los demás. Eso hace que crezcan justamente los extremismos a veces y para el Rav Golinkin es uno más de ellos. Esto que se ha extendido cada vez más. De hecho, dice, esta es la razón por la cual los ultraortodoxos inventaron lo que llaman las líneas de autobús Meadrin. En Israel inventaron una línea de autobuses que no existía en el año 1986, que tienen asientos separados para hombres y mujeres, por todo este tema. Él escribe: cuando comencé a investigar este tema, lo hice sin prejuicios, quería llegar a entender bien de dónde venía, y asumí que si la costumbre estaba tan extendida, debía tener algún tipo de base alágica, debe ser algo que recordemos cuando hablamos de alajá, es ley, es algo que uno tiene que hacer, y siempre tenemos la otra práctica que es el minhag, que es la costumbre. Cuando hablamos de la mejitzá, también dejo el episodio aquí para que vean de la mejitzá, donde dedicamos también un buen lapso de tiempo a explicar la diferencia entre lo que es la alajá y lo que es un minhag, lo que es la práctica normativa que uno está obligado a hacer, de lo que es una costumbre. No voy a entrar más en detalle porque se va a hacer muy largo, pero básicamente recordemos que está esta diferenciación entre lo que es lo normativo obligatorio de lo que es una costumbre y cómo lidiamos con eso. Él dice, vamos a investigar si esto, ni más ni menos, tiene una base alágica porque es algo que está tan extendido y se está haciendo cada vez más. Y lo que tenemos que entender con todo esto es que lo primero y principal y lo fascinante de todo esto es que no hay ninguna mención en la estrata más baja, en el nivel más bajo que es la Torá, ni en el Tanaj sobre este tema. Es decir, no tenemos ninguna cita en toda la Torá, literatura, que diga ni un hombre ni una mujer tocarán a personas del sexo opuesto que no sean sus esposos. Recordemos que la Torá tiene muchos mandamientos y podría literalmente decir eso. Así como dice no robarás, no matarás, podría decirnos muy simple, no tocarás a la mujer que no es tu esposa, ni la esposa tocará a un hombre que no es su esposo. No es muy complicado, con todo el texto que tenemos, agregar esa cláusula, pero no está. Y eso ya nos dice algo acerca de la Torá y acerca de lo que vamos a ir viendo con esto. No aparece en ningún lado escrito y por lo tanto automáticamente tenemos que saltearnos este primer estrata, este primer nivel de la Torá y el Tanaj, porque no hay ningún comentario y ya movernos a lo que es la época mishnaica, la época ya de los Tanaim, de los primeros rabinos que aparecen en la Mishnah, así se los llama. Y el Rav Golinkin empieza justamente con un midrash tanaítico, una interpretación tanaítica de este periodo, que es la fuente más antigua que lidia sobre este tema de lo que es tocar o no tocar, o si se puede y cómo lo van a entender. Hay dos conceptos que tengo que incorporar para poder entender no solo este midrash que vamos a traer, sino el desglose de todo lo que se va a desarrollar sobre este tema. Estas dos palabras son, una es ervá, el plural es arayot de esta palabra, y la otra es nidá. ¿Qué es ervá? Ervá son todas las relaciones sexuales prohibidas en la halajá, en la ley judía. Están enumeradas en el capítulo 18 y vamos a trabajar desde ahí, porque es de ahí donde sale este midrash y todo el desglose sobre este tema. Y son las que incluyen relaciones que están prohibidas, que son las que son con parientes cercanos, como con padres, con hermanos, con hijos, tíos, sobrinos, también con personas casadas, porque justamente esto es adulterio, no se puede. Y estas prohibiciones se consideran algo realmente grave, es una penalización grave en la tradición. Recuerden que en otro episodio explicamos que son una de las causas por la cual uno puede morir antes de transgredir una de estas, que es arayot, es tener relaciones de este tipo que están prohibidas. Nida es ni más ni menos que el término que se usa en la ley judía para la mujer que se encuentra en su periodo menstrual. Hay toda una categoría que lidia con el tema de la impureza ritual, no tiene nada de sucio, nada de malo, es un tema de ritos antiguos con respecto a esto. Cuando la mujer está en nida, el hombre no se puede acercar, no puede tener relaciones con ella porque está prohibido durante ese periodo hasta que pase todo el periodo de la menstruación, vaya a la mikve, vaya a las aguas, que haga una inmersión y ahí nuevamente la mujer y el hombre pueden tener relaciones. Todo esto está estructurado en la tradición clásica, pero estos términos, arayot,
que son estas relaciones prohibidas, y nidá, tienen que estar presentes porque de eso vamos ahora a meternos a explorar. ¿En qué se basa este Midrash tanaítico? En esta primera obra que el Rav Golinkin encuentra sobre este tema, donde aparece la mención más antigua que tenemos. Y lo que hace el Midrash siempre es una herramienta pedagógica de los rabinos. Es una técnica de leer un texto antiguo y vincular distintas partes de la Torá o el Tanaj para unirlas y tratar de construir una idea. Y son interpretaciones. Es algo que el texto no dice. Lidrosh quiere decir como inquirir o buscar, de ahí viene Midrash, que es una colección de libros, pero al mismo tiempo es una técnica de lectura. Y lo que se convierte finalmente, como digo, es una herramienta pedagógica a través de la cual los rabinos en la antigüedad, y hoy en día de alguna manera extensión los rabinos hacemos lo mismo, interpretamos para enseñar algo que el texto no necesariamente dice en forma literal, pero lo intuimos conectando distintas partes de la literatura y demostrar un argumento o una idea. Esto es un midrash. Entonces, este midrash muy antiguo aparece y vincula dos versículos. El primero es el del capítulo 18 del libro de Levítico de Baikra, capítulo 18, versículo 6, que dice: ninguno de ustedes se acercará a un pariente cercano para descubrir su desnudez. El segundo versículo también está en el capítulo 18, y este es el versículo 19, dice: no te acerques a una mujer durante su periodo de impureza para descubrir su desnudez. Estos dos psukim que estamos trayendo básicamente dicen el concepto de acercarse, no te acercarás. ¿Y cómo lo iban a interpretar a lo largo de la historia? El concepto de acercarse va a quedar especialmente para Nachmanides, que es el Ramban, que es un rabino medieval, influenciado también por Ibn Ezra, otro comentarista, cómo tener relaciones sexuales. Para ellos el concepto, cuando la Biblia dice acercarse, está diciendo otra cosa, está diciendo no tener relaciones sexuales. Sin embargo, el Rav Golinkin trae este midrash anterior, este midrash tanaítico, y es importante porque si vemos en la estrata que dijimos, y los textos más antiguos son los más autoritativos, traer algo que tiene miles de años de un comentarista medieval muy posterior, que vive en el 1200, traer algo que es del año, está en el año 100, claramente esto es algo mucho más antiguo, tendría que tener más peso en la interpretación de lo que realmente quería decir esto en ese contexto. Damos por hecho de que tal vez, si bien seguimos explorando la interpretación y tal vez alguien hoy descubra algo que tiene más sentido de lo que entendían antes, en el mundo antiguo estaban más cercanos a la producción de este texto que se hizo y probablemente entiendan mejor a lo que se referían. Por eso lo trae el Rav Golinkin y lo trae por otro tema fundamental que vamos a ver más adelante, y es que van a ver, ya los anticipo, y se pone muy divertido esto, y es que este texto desaparece en algún punto en el que trae Rav Golinkin este midrash tanaítico en la época talmúdica. Nadie lo cita y sin embargo lo trae de vuelta a Maimónides, que no sabemos de dónde lo sacó. Lo conocía, pero me estoy adelantando, vamos a ir para atrás y seguir con el desglose. Este midrash tanaítico se encuentra en Sifra Ahareimot 13:12 e interpreta acercarse de manera incluso más amplia, no solo de relaciones sexuales, sino que el midrash sugiere que el versículo que traemos prohíbe las relaciones sexuales con una mujer menstruante nidá, sino que también prohíbe cualquier tipo de cercanía física que podría llevar a eso, y si esto fuera poco, el Midrash también extiende esta prohibición a todas las arayot mencionadas en el libro de Levítico, todas estas relaciones, y no solo la mujer menstruante. Entonces, estamos ante la primera fuente interpretativa que cogimos, que es la más antigua que tenemos sobre este tema, que está haciendo una interpretación de la Torá con algo que la Torá no dice, pero concluye básicamente que no es solamente relaciones sexuales, es no tocar. Y esta es la fuente más antigua que tenemos. Diríamos, bueno, acá está establecido, desde el punto más antiguo no se puede. Pero acá pasamos a la siguiente estrata, y acá se pone fascinante porque entramos en el mundo del Talmud, y miren lo que pasa cuando entramos en este terreno. Esperaríamos que Talmud tome esta cifra o esta idea y diga, sí, obviamente se trata de eso, y sin embargo, por ejemplo, en Ketubot 17a, leemos lo siguiente del Talmud. Rav Aja cargaba a la novia sobre sus hombros y bailaba. Los sabios le dijeron, ¿nos está permitido hacer esto? Y él les respondió, si te parece como una viga, es decir, Rashi interpreta, digamos, que no piensas, estás cargando simplemente un palo, un poste, una viga, muy bien, y si no, no. O sea, la primera cosa que salta es que, imagine que yo soy el rabino en una fiesta, me invitan y agarro a la novia, me la subo en los hombros y bailo con la novia y digo, wow, mira el rabino. Bueno, esto es lo que hizo Rav Aja. O sea, cargó a la novia en la fiesta, se la puso en el novio y bailó con ella. Y le preguntan, ¿pero esto se puede hacer? Imaginen hoy que hay muchos lugares donde tienen que bailar hombres y mujeres separados. Otro para episodio picante, se me ocurren las ideas mientras voy hablando, porque también podemos discutir si esto es así y si debe ser así. Pero hoy en día tenemos separaciones, incluso no pueden bailar hombres con mujeres en la fiesta, los separan en los lados, y acá tenemos un rabino en el Talmud que agarra a la novia, se la pone en los hombros y baila con ella, y ante los ojos de los demás, que dicen, ¿qué está haciendo? Él dice, si no significa nada para ti esto, si a mí no tengo pensamientos pecaminosos cuando hago esto, sino que simplemente es una amiga, la quiero mucho, no me está pasando nada, la levanto, ¿por qué no? Ahora, es notable porque si hubiesen conocido la fuente que trajimos antes
de este Midrash tanaítico no tendría sentido, pero no lo citan. Lo que quiero decirles por anticipación, les voy a traer una fuente del Talmud. Nadie en el Talmud cita ese Midrash. Como dije antes, eso es lo más fascinante y no sabemos por qué Maimónides sí lo tenía y en el Talmud no, pero el Talmud es más autoritativo, más, digamos, serio en el término del peso alágico que lo que viene posterior. Así que si el Talmud lo trae, estamos ahí en un enredo interesante. Recuerden siempre que no podemos. Nosotros tenemos prohibido, básicamente, alágicamente hablando, dentro del sistema alágico, que es como quiero que piensen más que se puede o no se puede, sino que piensen cómo está estructurado, yo no puedo prohibir algo que el Talmud lo permite. Como así tampoco puedo hacer lo contrario. O sea, tengo que guiarme en el Talmud porque son los sabios que establecieron la práctica. Puedo construir argumentos, puedo buscar la vuelta, pero no puedo justamente ahora decir esto está prohibido cuando el Talmud jamás lo prohibió. Me estoy poniendo algo que no tengo permitido hacerlo. Vamos con otro caso. Desde el Talmud, Kiddushin 81b, también cruza un poco en la Gemara en la edición Vilna 82a. Rav Aja bar Abba, mismo nombre parecido, pasó por la casa de su yerno Rav Hista, tomó a su nieta y la sentó en su regazo. Rav Hista le pregunta, ¿no cree mi señor que ella está comprometida? Es decir, ya desde niños, lo que está pasando aquí es que estaban comprometidos como iba a casarse con otra persona. Entonces ya no corresponde porque esta niña va a ser la esposa futura de alguien, ya estaba como arreglado eso. Entonces le está diciendo, esto no corresponde, estás agarrando a tu nieta, poniéndote sobre tus piernas. ¿Qué le responde él? Estoy de acuerdo con una enseñanza de Shmuel, le dice, con otra enseñanza, que todo sea para el bien del cielo. Es decir, según Rav Aja bar Abba, aquí no estoy haciendo nada malo, sino que esto es una relación que tengo con mi nieta. ¿Qué problema hay? Yo no tengo ningún pensamiento pecaminoso con agarrar a mi nieta y sentarme sobre mi regazo, dice. No solo eso, Rashi, comentarista medieval por excelencia, cuando explica esto, dice, no estoy teniendo a mi nieta por afecto sexual, sino por el afecto de un pariente y para satisfacción a su madre cuando muestro afecto por su hija. O sea, es como una idea obvio. Pero fíjense que incluso se lo plantea. Y nuevamente, igual que en la primera historia, todo depende de la intención. Si es una viga, si no representa nada, adelante. Si es tu nieta, familia, en general, adelante. Y nuevamente vemos que nadie trae el texto de Sifra. Pasamos a una última fuente más del Talmud. Finalmente tenemos una historia bastante rara, intrincada en el Talmud, de un sabio que se llama Ula. Esto está en Shabbat 13a y la misma historia aparece repetida en Abodá Zará 17a. Estas cosas pasan en el Talmud. Las historias aparecen repetidas, a veces con algún cambio u otro, pero no debería sorprenderlos, pero la historia es parecida y él parece que iba a estudiar la yeshiva y cada vez que llegaba a su casa le gustaba abrazar y besar a sus hermanas. Y está claro que en esta historia, nuevamente, Ula no está al tanto de esto de que no se puede acercar a una mujer como decía el Midrash tanaítico, si no lo haría. Pero el hecho de que este enfoque de Ula, de besar a sus hermanas, tiene precedente histórico porque aparece incluso en la Torá. En Bereshit, en el libro del Génesis, capítulo 29, versículo 11, el texto dice, y Jacob besó a Rachel. Y no estaban casados, eran primos. Y los sabios que explican el Génesis Rabá, que es un comentario, dicen, todos los besos son frívolos, o sea, no tienen valor, dice, excepto 3 besos. Rabbi Tanjuma dice, incluso un beso de pariente está permitido, y obviamente, porque trae este ejemplo, dice, ya era su pariente, era su prima, entonces no habría problema. En otras palabras, este Midrash se opone a varios tipos de besos, pero no a besar parientes. Y de hecho la Biblia va a relatar muchas instancias donde hay besos entre abuelos con nietos y sobrinos o hermanas, padres con hijos, yernos. O sea, no es el único caso. Y por lo tanto, esta historia de Ula besando a sus hermanas no es sorprendente, ya que es similar a muchas historias que tenemos de la Biblia. Entonces, es interesante notar el tema de los besos, ¿no? Como que se considera algo que es como superfluo, básicamente, y no tiene un significado profundo. Y las 3 categorías, cuando llegué a leer esto, dije, ¿cuáles son los 3 besos que no son tan frívolos? Es interesante. Dicen que es el beso de respeto, reverencia a un maestro o a alguien que uno admira, un beso de despedida o separación, no es un beso cualquiera, es un beso profundo, y sin el beso entre parentes o familiares, es un beso cercano, que no tiene connotación romántica y tampoco es frívolo, es un beso de cariño de verdad. Y en resumen, el Talmud babilónico no estaba al tanto de este Midrash que mencionamos en Sifra, dice el Rav Golinkin. Según el Talmud y estas historias, un hombre puede cargar a una novia sobre sus hombros o una mujer distinguida sobre sus hombros, puede sentar a su nieta sobre su regazo, puede besar a sus hermanas, todo según su propio juicio de lo que está sintiendo. Así, el Talmud babilónico, que es la fuente principal de la halajá, donde se construye todo lo demás, no menciona el término neguía en ningún lado y no prohíbe el contacto entre un hombre y una mujer. Pasamos a una estrata paralela a la del Talmud. Estamos haciendo algo que no hicimos en ningún episodio hasta ahora y es traer al Talmud Yerushalmi. Esto puede sorprenderlos. Los judíos tenemos 2 Talmudim, no solamente uno. Hubo judíos que terminaron en Babilonia y escribieron el Talmud babilónico, y otros judíos que quedaron en la tierra de Israel y escribieron el Talmud que se llama Yerushalmi. El Talmud babilónico es mucho más completo porque la situación en Israel era mucho más inestable, está mucho más organizado y termina siendo, curiosamente, cuando hay una discusión entre ambos, siempre el babilónico está por encima del Yerushalmi en una tensión. Tiene más peso el que está escrito fuera de la tierra de Israel que está en Israel, justamente porque es más completo
y porque es el más autoritativo y así está establecida la halajá. Pero tenemos el Talmud Yerushalmi como una fuente de investigación que se lee y que también se puede seguir y que también se puede aprender, y es realmente mucho más complicado y mucho más difícil porque no está tan ordenado y no tuvo la evolución que tuvo el babilónico, que fue el más conocido. Hay un pasaje que trae el Rav Golinkin del Talmud Yerushalmi que es realmente relevante para nuestro tema. En el Talmud Yerushalmi, Sotá 31b, dice una descripción del ritual de la Sotá. La Sotá aparece en la Biblia, es la mujer que es sospechosa de adulterio. Y hay todo un rito que tiene que hacer cuando sospechamos que esta mujer es una mujer adúltera, que está escrito esto en la Torá. Y todo escrito en la Torá figura que entonces el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos. Traía una ofrenda y el sacerdote se acercaba, ponía la mano y tenían que hacer así como mover la ofrenda juntos y hacer esto juntos. Y aprendemos en la Mishnah, que comenta sobre esto, él tomaría su ofrenda y le pondría en su mano, y el sacerdote pone su mano debajo de la mano de ella y la mueven y hacen esto así con la ofrenda que ella trae. El Talmud Yerushalmi agrega la pregunta, ¿esto no es inapropiado? Entonces contesta primero el Talmud, traen un paño, a veces le ponen un paño para separar, para que no toquen, en realidad no es mano con mano, hay como un paño que pone. ¿Y esto es una barrera? Pregunta, o sea, cuestiona, ¿esto vale? Bueno, traen un sacerdote anciano, o sea, traen a alguien que no tiene pensamientos pecaminosos, supone, para hacer esto. Y también dicen, y aquí está el tema interesante que por eso lo traemos, también podría decir que un sacerdote joven, ya que el impulso maligno, es decir, el yetzer hara, la intención, tal vez que uno diría de esto como hay una especie de sexualización en esto, no se encuentra, dice el Talmud Yerushalmi, cuando el contacto es por un breve periodo de tiempo. Fascinante, lo traemos solamente para agregarlo de esta fuente del Talmud Yerushalmi, porque en otras palabras no le preocupaba ni a la Torá ni a la Mishnah que el sacerdote tocara la mano de la mujer, dice Rav Golinkin, pero sí le preocupaba al editor del Talmud Yerushalmi que esto pasara, y responden con distintas maneras, y finalmente lo que traen, que es más importante y más evidente, es que no es grave cuando es un breve periodo de tiempo. Por regla general, no se puede hacer fallos alágicos, como estoy diciendo, siguiendo el Yerushalmi, aunque algunos traen esto para mostrar justamente que a un hombre se le permite estrechar la mano a una mujer por el contacto físico, es muy breve, hola, ¿qué tal? ¿No? Es muy diferente, yo le agarro la mano y la abrazo y es el tiempo, bueno, allá hay otra intención. Entonces yo saludo, hola, doy un beso, ¿qué tal? O, digamos, no estoy haciendo algo que demostraría que estoy mucho tiempo tratando de retener a esta persona. Y es interesante este comentario frente a lo que estamos viendo. A lo largo de la historia, siguiendo nuestro plano histórico, como siempre hacemos, pasamos a lo que sigue en la Edad Media. Una vez que el Talmud termina con estas ideas que estamos trayendo y que estamos viendo, el Talmud es mucho más flexible que ese Midrash tanaítico, que nadie lo agarró en el Talmud, lo dejaron pasar, y tenemos casos donde claramente ya es evidente, por lo que nombramos, que no hay ningún problema básicamente con esto. El periodo posterior, que es la Edad Media, muchos rabinos van a seguir con este enfoque liberal, van a seguir con esta idea que, como dijo, todo depende del alas del cielo, todo depende si es una viga o si representa otra cosa, todo depende que es un beso frívolo, es un ¿qué tal? No tiene ninguna intención. Y ni siquiera si es algo de contacto breve. Entonces, vamos a ver que hay toda una codificación posterior que tiene este enfoque liberal en la Edad Media. Por ejemplo, los Tosafot, que son los comentarios a Rashi en Gemara, en el Talmud, reafirman el enfoque de Rav Aja bar Abba, señalan otra vez que todo depende del cielo. Tenemos un ejemplo del Ritva, que falleció en 1330 aproximadamente en España, donde él en sus Hidushim, sus novedades agregadas a Hidushim 81b, también mantiene esta postura, y él pertenece a todo lo que es la parte ibérica, española, o sea que también trae esta posición. Y si nos vamos al otro lado, al lado ashkenazí, el Remán, ni más ni menos, Moshe Isserles, que es la autoridad clave de la Ashkenazí, que en el Shulchan Aruch es el que hace las glosas, que hemos visto ya varias veces en estos episodios. Él codifica de esta misma manera y dice que mientras no sea una intención afectiva, sino pura por el bien del cielo, el contacto es permisible. Y esto se refleja, dice, en la costumbre de la época de ser indulgentes en estos asuntos, de no ser severos con esto. Hay un caso fascinante en la Edad Media también con esto, que es el caso de las sirvientas medievales y de los baños públicos. Miren esto, en el siglo XIII, el Rabbi Shmuel permitió que sirvientas no judías lavaran a los hombres en los baños públicos. Una práctica que el Mordejai es un libro, digamos, pero que es el libro de Mordejai ben Hillel, que es un rabino del siglo XIII, también destacado rabino y erudito talmúdico, también permitía esto. Y al que le causó una especie de asombro que esto lo permitieran, que vinieran mujeres no judías a lavarlo, al judío, es ni más ni menos que a Yosef Karo, del siglo XVI, que es el autor del Shulchan Aruch. Sin embargo, a pesar de esta respuesta de Yosef Karo, que le sorprende esto, si uno lee justamente en el tratado del Shulchan Aruch, en Eben Haezer 21.5, uno ve que Yosef Karo empieza diciendo, está totalmente permitido, esto no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y cuando entra Isserles, que es el Ashkenazí, esto le dice, no, esto es una práctica común y no genera ninguna objeción. Y así lo codifica él en el Shulchan Aruch, que de esta manera permitiendo que sirvientas no judías pueden lavar a los hombres en lugares públicos, especialmente como en los baños, siempre y cuando no hubiera, lo llama Ihud, no hubiera un momento en que estuvieran a solas, que llamara la atención. Pero tiene un baño público, esos lugares, hoy no lo vemos esto, pero era como los saunas romanos, estaban todos juntos charlando, entró una mujer, bueno, me limpiaba, me lavaba, me tocaba, y se les dice, no hay ningún problema.
Es muy interesante, y esto era el fenómeno, y así queda codificado la halajá según el mundo ashkenazí. El Rashba, que es un destacado rabino que, digamos, escribe en la época de Barcelona, en la Edad Media también, le trajeron la pregunta que vamos a ver y se va a ir expandiendo ahora justamente con este tema. Le preguntaron si debía extenderse esta provisión de cercanía física que se aplica entre el esposo y la esposa durante el periodo de nidá, cuando ella está justamente, cuando no se puede porque ella está en la menstruación, si habría que aplicarlo a todas las mujeres. Esa fue la primera pregunta que aparece. Y el Rashba rechaza esta severidad. Dice, esto no es un extremismo. Estas restricciones solo aplican entre el esposo y la esposa durante el periodo de nidá, no es entre todos los hombres y todas las mujeres. Y quédense con esta idea porque esto se va a ir expandiendo y es una de las razones que mucha gente lo dice hasta el día de hoy. Se los traigo ya para no olvidarlo. Mucha gente dice, no se puede porque no sé si está en el periodo de nidá la mujer, entonces por las dudas no la toco. Sin embargo, vamos a ver que esto no es así y no va a quedar establecido así, aunque algunos quieren forzarlo de esa manera. Siguiendo esta misma línea, nuevamente en el mismo tratado, Isales concluye también que la provisión de signos de afecto solo aplica entre esposos cuando la esposa está en nidá, permitiendo un trato muy relajado en los otros contextos. A lo largo de la Edad Media, entonces, digamos de alguna manera, como conclusión, el enfoque liberal sobre el contacto físico entre hombres y mujeres que inicia el Talmud babilónico se mantiene y se desarrolla por importantes autoridades rabínicas, Tosafot, Ritva, Ramá, el Rashba, y aunque existen voces cada tanto que buscan mayor severidad, como estamos viendo, fueron rechazadas a un enfoque mucho más indulgente basado en la intención pura de las personas y le quitaron eso de el pensamiento pecaminoso que había detrás. Entramos en este momento ahora a presentar o a meter en toda esta conversación ni más ni menos que Maimónides, porque Maimónides, como dije al principio, salta en la escena porque él sí trae, ni más ni menos, que este Midrash tanaítico que todo el Talmud y que todos ellos se salteaban. Es interesante, Maimónides debería tener acceso a este texto, o es muy curioso hasta el día de hoy para los investigadores cómo Maimónides conocía esta fuente y nadie más la conocía, o por qué la cita y ninguno más de los otros la cita o no la utilizan. Es un misterio que no sabemos, pero es interesante que cuando Maimónides aparece, y Maimónides es un peso pesado de la tradición judía, especialmente en todo lo que es la halajá y esos términos, que él traiga una fuente que nadie tiene, que diga lo que diga, puede influenciar mucho al terreno halájico. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, vamos a ver que en realidad lo que Maimónides termina de prohibir es el acercamiento, es el no toquetear, dice, no se puede abrazar, besar o tocar por no tener placer, pero siempre lo construye una y otra vez sobre las arayot, sobre estas relaciones que estaban prohibidas, como dijimos al principio. Entonces ahí le establece este principio una y otra vez. Lo hace en Sanedrín 7.3. En Sefer HaMitzvot dice lo mismo. Dice que cualquier acción que genere placer con las arayot, no se puede. O sea, no se puede acercar a tocar lo que es una persona que está prohibida. No puedo acariciar a alguien que es una relación que no tengo permitida, ni siquiera ahí. Pero ese acercamiento, dice él, con las arayot, no con todas las mujeres. Esto incluye abrazar y besar, que normalmente se disfruta, dice. De nuevo, se refiere a Levítico 18 y trae el comentario del Midrash tanaítico. Y finalmente, una vez más, 3 veces lo menciona Maimónides en Ilhot Isurei Bi'ah, del Mishneh Torah. Maimónides expande una vez más en su enseñanza, afirmando que cualquier acción física con las arayot que sea realizada con deseo sexual está prohibida y merece latigazos. Además, Maimónides aclara que cualquier tipo de gesto o interacción frívolo con las arayot también está prohibido. No se puede nada con las arayot, claramente no se puede, ya que estas acciones podrían llevar a una relación sexual prohibida. Ahora, Maimónides con estos comentarios tiene mucha influencia. Maimónides tiene mucha influencia en el campo halágico histórico y las opiniones fueron adoptadas por muchos autores. Por ejemplo, el Semaj, el Sefer HaJinuch, Meiri también va a seguir esta interpretación. Ahora, en cuanto a nuestro tema específico, hay quienes afirman que la prohibición de Neguiá, esta de no tocar a ninguna mujer que no sea tu esposa, que supuestamente prohíbe esto, se deriva de este enfoque de Maimónides. Sin embargo, y ahora es lo que quiero que vean, el Rav Golinkin sostiene que esta afirmación no solo es sorprendente, sino que está completamente infundada, y lo demuestra con 2 puntos. El primero dice, Maimónides no prohibió tocar a cualquier mujer. Es decir, en su comentario a la Mishnah, Maimónides, estoy citando al Rav Golinkin, prohibió tener relaciones con una de las arayot, de las relaciones prohibidas mediante contacto físico como besar, abrazar o tocar, con la intención de obtener placer de eso. También en su Sefer HaMitzvot prohibió obtener placer de cualquiera de las arayot, incluso sin relaciones sexuales, y en su Mishneh Torah lo estableció que quien realiza estas acciones con intención de placer debe ser castigado. Según la Torah, la diferencia, dice, entre simplemente tocar a una mujer o darle la mano y lo que Maimónides describe, dice, es muy significativo. Y por eso el Rabbi Yosef Karo, cuando interpreta a Maimónides, consideraba que tocar a una de las arayot estaba prohibido por la Torah, porque lo interpreta de esa manera. Y esta interpretación fue seguida por otros varios rabinos y muchas autoridades halágicas, pero la mayoría de ellas no están de acuerdo con este enfoque, siendo que Maimónides no prohibió el contacto casual. Y aquí tenemos un ejemplo de varios rabinos, pero uno que es tal vez importante y traerlo hoy en día, que es ni más ni menos que Moshe Feinstein, un realmente gadol de la generación de la modernidad, del campo del mundo ortodoxo moderno, un gran rabino
que él en tiempos modernos aclaró que tocar a alguien de manera casual, como en un autobús básicamente, no está prohibido porque no es un acto de lujuria o afecto, es permiso, no estoy haciendo nada, no es que estoy buscando esa relación. Y lo segundo, dice el Rav Golinkin, que esta prohibición extendida a tocar cualquier mujer por considerarla potencialmente nidá, como vemos ya fue rechazada en la Edad Media, pero lo traen de vuelta. El Rav Golinkin escribe, algunas autoridades halágicas intentan extender la prohibición de que un esposo toque a su esposa cuando ella es nidá a todas las mujeres, argumentando que toda mujer podría ser una potencial o una dudosa nidá, una mujer que está indispuesta. Yo lo escucho esto todo el tiempo y es como la base que la mayoría de la gente piensa que ha escuchado y no, se entiende ahora dónde lo traen, porque existe, de dónde lo han desprendido algunos rabinos desde Maimónides. Pero dice, ya hay varios autores que han sostenido que justamente esta base no se sostiene, e incluso esta tendencia que fue continuada y expandida por ni más ni menos que Rabbi Ovadia Yosef, uno de los grandes poskim alajá del mundo sefaradí en Israel, que afirmó que incluso tocar a cualquier mujer soltera, presumiendo que es una nidá, está prohibido tanto a nivel bíblico como rabínico. El Rav Golinkin dice, estas autoridades halágicas sostienen que cuando Levítico 18, la cifra y Memonies hablan de la nidá, no se refieren a la esposa de un hombre particular, sino que están refiriendo a cualquier mujer del mundo, ya que cualquier mujer del mundo podría ser una nidá, una mujer que está en periodo menstrual sin que el hombre lo sepa. En mi opinión, dice Rav Golinkin, este es un argumento muy desconcertante. Según esta lógica, no habría necesidad de enumerar la Sarayot en la Torá, ya que cualquier mujer del mundo podría ser una nidá. O sea, hubiese sido más fácil que la Torá, no tiene ningún problema en detallar tantas cosas, decir, no puedes acercarte a ninguna mujer porque puede estar en nidá. Si no lo dice, tiene que desglosar todo esto y tienen que llegar por todos estos caminos a esta idea, claramente no tiene argumento, no es lógico, y más se pregunta él, y esto es, como digo, parte de este desarrollo y este desafío de la modernidad, el Rav Golinkin dice, ¿y por qué no escuchamos, es decir, por qué no leo acerca de la prohibición de tocar a cualquier mujer en el mundo, porque podría ser una nidad hasta el siglo XIX, dice. O sea que ninguno lo sabía, ninguno lo mencionó así tan evidente, decir, no puedes ni... O sea, ¿cómo puede ser que yo no lo tengo en ningún libro alágico esto si es tan importante y que ahora se convierte en una prohibición de la Torá y de los rabinos, como decía el Rabbi Ovadia Yosef? El Rav Golinkin dice, ¿por qué no lo pusieron? Hubiese sido mucho más simple, más claro, no se puede. ¿Por qué está poniendo justamente Iserles estos comentarios? O sea, hay algo que no cierra y esto es lo que él trata de mostrar. Y es una y otra vez que esto no es el significado de estos textos. El significado más simple, dice Levítico 18 y 19, trata de la relación siempre entre un hombre y su esposa cuando ella es nidá, y ya lo dijo Iserles, y lo dijeron muchos de los poskim. No está hablando de todas las mujeres. El tema de nidá, el tema de que la mujer está en su periodo menstrual y que el hombre no la puede tocar, es el hombre y su esposa, no todas las mujeres del mundo, porque no tiene lógica, no puedo saberlo, y ya el Rashba por eso había dicho que no cuando le preguntaron esa pregunta en la Edad Media. O sea, también estaba en contra de esa idea. Por lo tanto, Maimónides prohibió a un hombre realizar actos como abrazar y besar con una de las arayot en Levítico 18, pero la distancia, dice Golinkin, entre abrazar y besar a una de las arayot, así en forma efusiva, cariñosa, romántica, con intenciones, en Levítico 18, y tocar a cualquier mujer del mundo, es una diferencia enorme, dice él. Ahora, ¿dónde surge entonces todo esto? ¿Dónde está el tema de la oposición a tocar a las personas? Y esto aparece en los Midrashim más tardíos. Esto va descubriendo el Rav Golinkin. El concepto de neguiá dice, la prohibición de tocar mujeres que no son familiares cercanas no proviene de literatura de alajá clásica, sino de Midrashim tardíos, es decir, estos textos que aparecen más tarde, y especialmente dice en la literatura del musar, de la ética. En la ética, nosotros tenemos otro episodio, otra serie que hacemos aquí llamada Conquista y Ríndete. Si no lo vieron, vayan a verlo, donde aquí yo exploro temas de espiritualidad y del musar, no como hacemos en Judeo Picante, pero el musar tiene una línea en la literatura que ha traído esta idea de no tocar por un tema de autocontrol, no tocar por un tema no alágico, sino si la persona siente que no se puede controlar. Pero eso no es alajá, es una costumbre, es una práctica que uno puede adoptar, pero no puede uno legislarla. El Rav Golinkin trae varias fuentes que no voy a enumerar porque se va a hacer muy larga, pero trae todas las fuentes en las que va demostrando una y otra vez que aparece esto en la Edad Media básicamente y que ninguna de ellas puede traer fuentes alágicas para sustentar sus posiciones. Va a traer distintas interpretaciones de rabinos que dicen no se puede tocar a ninguna mujer, pero nunca ofrecen ninguna fuente alágica, incluso los que se ponen más extremos, y tal vez el más interesante es el rabino Yonah Gerondi, un rabino conocido que tiene una postura muy estricta en temas de modestia, digamos, y en uno de sus escritos, en el Sefer Hairá, él escribe que un hombre evite mirar a mujeres, ya sean judías o gentiles, casadas o solteras. Desde aquí tal vez se desprende, no lo sabemos, esta idea de mirar, esto de no mirar a los ojos ni siquiera, tal vez venga de alguien que dijo no se puede mirar, pero no hay una alajá que diga no podrás mirar, no está escrito, no lo tenemos en el Talmud, no está codificado, si no sería muy claro. Cuando algo está codificado y es obvio, es evidente, aparece así, como mírenme aquí estoy. Pero si no aparece y surgen estas costumbres o estas prácticas, uno tiene que preguntarse de dónde vienen. Y efectivamente el Rav Golinkin muestra que todas las fuentes que hay son comentarios, son interpretaciones, e incluso
Rabbi Yaakov ben Asher, ni más ni menos que el Baal HaTurim, menciona esto de que el sirviente de Abraham no tocó a Rivka ni siquiera sus dedos por razones de modestia, y dice, pero en ningún momento establece una interpretación como alajá en el Tur, en Eben Haezer, sobre este tema. O sea, ni lo menciona. Hace una mención, pero no lo legisla como codificación. En conclusión y cierre, el Rav Golinkin nos deja una especie de resumen y alajá práctica en esta respuesta que hemos trabajado. Y él escribe, hemos visto que no existe una prohibición ni en la Torá, la Sifra, el Talmud babilónico, ni en los principales códigos de ley judía, como Maimónides, el Tur, el Shulchan Aruch y el Aruch HaShulchan, que es un texto más moderno, sobre el contacto físico casual entre hombres y mujeres. El Talmud de Yerushalmi contiene una opinión de que está prohibido que el sacerdote toque la mano de la sotá, pero lo permite ya que el contacto físico es breve, o sea, un saludo breve no tendría problema. Algunos rabinos más estrictos extendieron esta prohibición de acercarse a una de las arayot, que eran las relaciones principales más familiares prohibidas, y lo tomaron para dos campos. Algunos pasaron de un abrazo y un beso a cualquier contacto físico y extendieron la lista de las arayot, algunos, a todas las mujeres del mundo, porque todas podrían ser un potencial nidá también. No hay base talmúdica, dice Rav Golinkin, no hay base alágica para estas dos extensiones. Esta tendencia estricta parece haberse originado en la literatura del Musar y en algunos midrashim tardíos, pero no en la literatura alágica. O sea, que alguien que saluda, cuando me saludan con un beso, un abrazo, no estamos transgrediendo el alajá. Básicamente eso tienen que saber. Lo que dice Rav Golinkin es, si alguien desea actuar con severidad como un acto de piedad, yo quiero hacer esto porque es difícil detenerlo, haga lo que quiera, o sea, lo puede hacer, si no quiere saludar, no lo haga. Pero es muy recomendable, dice, dejar de enseñar y exigir que un hombre no debe tocar a una mujer o estrecharle la mano, ya que esto no tiene base alágica. No te lo puedo enseñar y decir esto es así. Solo te lo puedo sugerir si quieres, mira, no lo acostumbramos a hacer, es una práctica, pero no puedo decir, está prohibido. Y esto es importante porque si yo veo a otra persona que lo hace, no puedo decirle, estás transgrediendo la alajá. No, estás optando algo que es tú puedes decidir hacerlo. Lo más importante, y con esto cierra Rav Golinkin, es que hay que tener cuidado con esta decisión. Si uno decide no tocar personas de sexo opuesto, que no son la esposa de uno, ¿por qué dice eso? Si una mujer extiende su mano para saludar a un hombre y está en presencia pública, y el hombre debe estrechar su mano, pero le quita el saludo, dice, acaba de transgredir, sí, una alajá. El respeto por los seres humanos anula la provisión rabínica, dice Rav Golinkin. Con mucho más razón va a anular una costumbre que no tiene ni siquiera base alágica, que es la de no saludarnos. Entonces, si uno elige esto, puede que en aras de seguir esto que uno ha considerado importante para uno como una alajá, uno finalmente lo que termina haciendo es transgredir una alajá de verdad, que es humillación pública, humillar a la persona públicamente porque lo ha avergonzado al quitarle el saludo. Así con todo esto, y como siempre decimos cerrando esto, si quieren no saludar a nadie, pueden hacerlo, es una decisión personal, no tiene base alágica. Si quieren saludar a las personas con beso y abrazo, lo pueden hacer también, porque no tiene base alágica. Y escríbanme en los comentarios, cuéntenme qué hacen ustedes, ¿saludan? ¿No les gusta? ¿Sienten que es algo cultural también, que depende de ciertos lugares del mundo? Dicen que en Estados Unidos es menos la costumbre. En la cultura latina somos de abrazar, somos de tocar y es algo raro no hacerlo. Por esto tal vez esta pregunta a la persona que se ofende. Cuéntenme qué sienten con esto. Y como siempre, no olviden de suscribirse para recibir todas las notificaciones, todas las actualizaciones de cada pregunta. Sin más, con este episodio largo pero importante para entender Shomer Negiá, nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante.